es algo muy precioso, algo que le damos gracias a Dios por ella, ¿verdad? En esta mañana el Señor usó a nuestra hermana Yelista. Tremendo, ¿verdad? Las palabras, el testimonio. Pero yo sé que Dios estaba haciendo algunas cosas mientras ella ministraba. Lo sentí en mi espíritu. Y algo glorioso pasó. Amén. Y es que mi nieto mayor de 10 años empezó a llorar. Y yo le pregunté por qué él lloraba. Y él me dijo, porque yo necesito a Jesucristo como mi Salvador. 10 años. Y yo oré por él ahí y aceptó a Cristo como su Salvador. Alabado Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Uno nunca sabe lo que Dios está haciendo, hermano. Aleluya, Dios. Aleluya. Amén. Uno nunca sabe lo que Dios está haciendo. Amén. Y esa palabra yo sé que llegó. Amén. Y esa palabra hasta un niño pudo sentir la presencia de Dios. Aleluya. Y yo le doy gracias a Dios porque mis nietos todos son siervos de Dios. Sus nietos, sus hijos son siervos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque le pertenecen al Señor. Les pertenecen al Señor. Yo le doy gracias a Dios. Amén. Por eso. Y mientras Yeliska hablaba y el Señor la usaba, mi hermano tiene un hijo que tiene autismo. Amén. Y el Señor se ha glorificado en él también. Él fue a la escuela, se graduó de high school. Dijeron que no iba a hacer nada. Se graduó de high school. Y el otro día me llamó, estaba hablando con Alvin. El otro día me llamó y me dijo, tío, corrí mi primero 5K maratón. 5K maratón. Y ahora se ha dedicado en prepararse para correr maratones. Alabado sea Dios, amén. Y él está súper contento. Pues mi hermano, porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. El hombre puede decir lo que quiere decir, pero Dios es que tiene la última palabra. Y Dios se glorifica, no importando cuál sea la situación. Amén. So, en este día, toma esa palabra que nuestra hermana trajo aquí, nuestra hermana Yeliska. Esta niña el Señor la usó, amén, con autoridad. Amén. Y yo sé una vez más que esa palabra ha llegado hacia nosotros. Y vamos a salir de aquí diferente a lo que entramos. Amén. So, qué bueno está la presencia del Señor. Amén. Una vez más, gracias a toda la visita, a todos los hermanos, al Carmelo y Licera, a quien amamos mucho. Amén. Gracias a los hermanos que nos conocen. Son también fundadores de esta obra. Tenemos unos cuantos aquí todavía y ellos es parte de esa bendición. Que cuando esta obra empezó, ellos estaban ahí también. Gloria a Dios. Amén. Y me siento muy contento de que ellos están en nuestro medio. Amén. Y de verdad, han pasado los años, pero seguimos hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. So, para adelante en el nombre de Cristo. Amén. So, voy a pedir que abren su Biblia en Hechos 1:8. Gloria a Jesús. Thank you, Jesus. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias te doy, Señor mi Dios, por tu presencia que se deja sentir. Gracias te damos, Padre, porque tu Espíritu Santo se mueve en nuestro medio. Y es tu Espíritu que está operando en nosotros. Señor, hemos cantado que tu nombre es grande y poderoso. Y que en tu nombre se sana a los enfermos. Que en tu nombre se liberta los cautivos, Señor. En tu nombre los ciegos pueden ver, los mudos pueden hablar, los paralíticos pueden saltar, Señor, y brincar y correr. Señor, no hay nada imposible
Señor, y no importa lo que estemos pasando, la situación en cual nos encontramos, tu nombre es que dulce puede hacer la diferencia en nuestra situación, en nuestra vida. Gracias por ese nombre tan precioso. Gracias por tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Puede sentarse. Amén. No vamos a estar mucho tiempo, I promise. Amén. No vamos a estar mucho tiempo, pero estamos hablando sobre la iglesia y el Espíritu Santo. Venimos ya unos cuantos domingos hablando de esto. Y el viernes, lo que no tuvieron aquí el viernes fue tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos tuvieron el viernes aquí? Un poco, pero wow. Pastor Nicasio trajo una palabra bien buena. Y él dijo algo que me tocó. Y él dijo que en la vida no se puede dar reversa, ¿verdad? Pero ¿qué se puede hacer? ¿Se recuerda? Reforzado, ¿verdad? Y después usó el ejemplo de cómo la transmisión le da la fuerza al carro en los cambios. Quiero dejarles saber que en esta vida cometemos errores. En esta vida suceden cosas sin sabores, desagradables. En nuestro momento podemos pecar contra Dios. Y a veces quisiéramos tomar eso para atrás, pero no podemos. Pero el Espíritu Santo dentro de nosotros hace la diferencia, donde ya no podemos ir para atrás para decir, me gustaría arreglar esa situación que me está afectando, pero el Espíritu Santo dentro de nosotros nos da la fuerza para continuar hacia adelante. La fuerza para que podemos echar hacia adelante. Una vez más, no importando cuál sea la situación, el Espíritu Santo de Dios es nuestro consolador, es nuestro ayudante, Él es nuestro asistente y Él está con nosotros, Él está en nosotros y nos ayuda en los momentos difíciles. En los momentos que nosotros decimos, me siento down, el Espíritu te dice, te voy a levantar. Alabado sea Dios. Me doy de cuenta que hay muchos que no hablan inglés, pero saben decir la palabra down. Yo me siento, down. Wow. Hablan inglés. Amén. Pero el Espíritu te quiere levantar en este día. Dijimos lo siguiente, que es imposible la iglesia funcionar sin la ayuda del Espíritu Santo. Lo repito, es imposible la iglesia funcionar sin el Espíritu Santo. Por eso Cristo dejó o envió, mejor dicho, el Espíritu Santo, ¿verdad? La iglesia no puede existir sin el Espíritu Santo. La iglesia no puede existir sin el Espíritu Santo. The church cannot exist without the Holy Spirit. La iglesia no puede operar sin el Espíritu Santo. The church cannot operate without the Holy Spirit. La iglesia no puede trabajar, no puede andar, no puede moverse, no puede hacer nada sin el Espíritu Santo. So the church cannot do anything without the Spirit of God. Porque es el Espíritu de Dios que nos da la fuerza a nosotros para levantarnos. Es el Espíritu de Dios en nosotros que nos ayuda en este caminar. Es el Espíritu Santo que nos da el poder para que podamos
vencer los obstáculos y lo que el enemigo pone en nuestro medio, lo que la vida trae. Amén. El Espíritu Santo en la vida del creyente hace posible que esa vida pueda experimentar victoria tras victoria, no importando cuál sea la situación. Ahora, venimos hablando el trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la iglesia. Por eso fue que Cristo dijo, recibiréis ¿qué? Poder. En Juan 20, cuando Jesús resucitó y fue donde los discípulos, Él dijo algo bien importante. Antes de ellos recibir el Espíritu Santo, Él le dijo a ellos, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Pregunté, si Él le dijo recibir el Espíritu Santo, ¿por qué entonces Él lo manda a esperar? ¿Por qué esperar por algo que ya recibieron? ¿Nunca se ha preguntado? ¿Por qué esperar por algo que ya tienen? Primeramente, Dios es un Dios de orden. Amén. ¿Cuánto lo creen? Por eso es que el desorden en la iglesia no es de Dios. Aun cuando se mueve el Espíritu Santo de Dios en la iglesia, hay orden. Si alguien está hablando, usted no debe hablar lengua tan duro que no se oye la persona que está ministrando, porque de entonces usted está fuera de orden. Amén. Lo repito. No. No, porque eso sucede. Hay personas que quieren que todo el mundo lo oiga. Pero si hay una persona ministrando, Dios está hablando a través de esa persona, pues ¿qué yo tengo que hacer? Callar. Callar. Porque el Espíritu Santo, amén, trabaja en orden. Y debe haber orden en la casa de Dios. La Biblia lo dice. Porque si entra uno que no conoce y ve el desorden en la iglesia, va a decir que hay un chorro de locos ahí. Amén. No, pastor, es que tú no entiendes. Es que es que usted no entiende. La palabra de Dios lo dice de esa manera. No yo, la palabra de Dios. So, Dios es un Dios de orden. Número 2, Él le va a dar algo que sí ellos van a recibir, porque aunque Él le sopló y le dijo recibir el Espíritu Santo, todavía el ministerio del Espíritu Santo en la tierra no había llegado. Me explico. El Espíritu Santo se mueve y se movió sobre hombres de Dios y mujeres de Dios en la Biblia. Pero iba a llegar un momento donde el Espíritu Santo iba a venir y morar dentro del hombre, quedarse, habitar en el hombre y estar ahí. En otra palabra, por eso fue que cuando Jesús nació le dieron el nombre que Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. A través del Espíritu Santo de Dios, Dios está en nosotros, con nosotros. Amén. Cuando Él le dijo y sopló, le dijo recibir el Espíritu Santo, el contexto es que llama la atención. Porque a quien ellos le perdonan pecado, le será perdonado. Y a quien ellos le retienen el pecado, le será retenido. Ahora, ¿será que nosotros tenemos poder para perdonar pecados? De ninguna manera. De ninguna manera. Solamente preparándolo, dejándole saber el ministerio del Espíritu Santo y cómo Dios lo va a usar a ellos y a nosotros. Que cuando usted y yo hablamos la palabra de Dios o le ministramos a unas vidas y usted y yo le hablamos esa vida, entonces tenemos la autoridad de Dios de presentar el evangelio y decirle a esa persona si quiere recibir a Jesucristo como su Salvador. Entonces, si esa persona
dice que sí, entonces usted tiene la autoridad de Dios, amén, que tiene esa conexión del cielo y decirle: Padre, perdona sus pecados. Y esa persona recibe a Jesucristo. Eso era lo que iba a venir. Entonces Él lo manda a esperar por el Espíritu Santo, donde ahora recibiréis ¿qué? Poder. So, donde está el Espíritu de Dios hay poder. Amén. Donde está el Espíritu Santo de Dios hay poder. So, primeramente, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos transmitir la fe cristiana a un mundo que no conoce a Dios. Lo repito, a través del Espíritu Santo, usted y yo, la iglesia de Jesucristo, podemos transmitir la fe cristiana a un mundo que no conoce a Dios. La iglesia, a través del Espíritu Santo, hace llegar el mensaje del Evangelio a este mundo. Y eso lo hacemos a través del Espíritu Santo en nosotros. Por eso Marcos 16 dice que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. So, la iglesia está autorizada para anunciar, comunicar, notificar, llevar, proclamar, informar y extender el Evangelio de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene la autoridad de Dios de comunicar, de notificar, de proclamar, de llevar, de informar y extender el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo en este mundo. Ese es el trabajo nuestro a través del Espíritu Santo de Dios. En Mateo 28, 19 le dice: id y haced discípulos las naciones, a todas las naciones. So, tenemos que ir y llevar el Evangelio y hacer discípulos, Amén. Y hacer discípulos. La iglesia tiene que aprender a ser discípulos. Yo no estoy en contra de los brincos, los saltos. I'm in favor. Yo no estoy en contra del movimiento del Espíritu de Dios. Estoy en favor. Pero se necesita hacer discípulos dentro de la iglesia. Dijimos aquí que hay personas que pueden hablar más de su iglesia, más de su pastor y menos del Evangelio. Porque proclaman más su iglesia, proclaman a su pastor y no proclaman a Jesucristo. Es la verdad, lo he escuchado. Es la verdad. Y eso es triste. Pero una vez más, el Espíritu Santo nos da el poder que necesitamos para llevar a cabo los propósitos de Dios aquí en la tierra. Cuando Cristo menciona la iglesia por la primera vez, y la Biblia así menciona la iglesia por la primera vez en Mateo 16, cuando Él está sentado con sus discípulos y le hace una pregunta a ellos: ¿qué dice el mundo? ¿Quién soy yo? Y luego dice: ¿qué dice ustedes? ¿Quién soy yo? Bien importante, ¿verdad? Cuando Pedro se levantó, Pedro no se levantó porque él tenía este conocimiento y solamente él lo tenía, sino que el Espíritu de Dios, a través del Padre, que le da esta revelación a Pedro para decir lo que dijo: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Y luego que dijo eso, Jesús dice en Mateo 16, 18, dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. La iglesia le pertenece ¿a quién? A Jesucristo. La iglesia no le pertenece a ningún individuo aquí en la tierra.
La iglesia no le pertenece a ningún individuo aquí en la tierra. La iglesia no recibe sus órdenes de ningún individuo o de ninguna persona o organización aquí en la tierra. La iglesia de Jesucristo es dirigida, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y recibe sus órdenes de aquel que está sentado en el trono. Él dice, edificaré mi iglesia. Y luego dice, y las puertas del Hades, ¿no qué? No pueden dominar la iglesia. De ninguna manera el infierno, el diablo, los demonios pueden tener autoridad sobre la iglesia. Es imposible. Es imposible. Porque la iglesia está llena del Espíritu Santo de Dios. La iglesia tiene el poder de Dios. Dios mora en nosotros. Dios ha levantado la iglesia y le ha dado autoridad sobre el infierno, sobre el diablo, sobre los demonios, sobre la maldad. No hay diablo que pueda tener autoridad sobre la iglesia. Es imposible. Ahora, no solamente dice que no puede dominar, sino que le daré a la iglesia ¿qué? Las llaves. No llave, llaves. Llaves. Amén. Amén. Mira lo que dice. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Poder, autoridad que Dios le da a la iglesia. Llave significa autoridad. La Biblia dice en Apocalipsis, amén, que Cristo dijo, yo tengo las llaves del infierno, del Hades y de la muerte. El mismo lugar donde vive Satanás, Cristo es el que tiene la llave. ¿No me oyeron? El diablo no tiene la llave de su casa. Cristo es el que tiene la llave de la casa de Satanás. Eso dejándole saber quién es que manda ahí. El que tiene la llave es que manda. Le digo a los hombres aquí que no le entreguen la llave de su casa a su esposa. Quítale la llave. Tremendo problema va a tener, ¿verdad? No sea que te lo quitan a ti. Amén. Pero no, la llave significa autoridad. Cristo tiene autoridad. Ok. Lo voy a dejar aquí. Y vamos a continuar 2 semanas, porque es la Father's Day next week. Yo hablé con ella, yo ni me recuerdo que estoy pensando que es 2 semanas más. Ok. Pero le voy a dejar una pregunta. ¿Qué constituye la iglesia como la única entidad de Dios aquí en la tierra? ¿Qué es lo que constituye la iglesia como la única entidad aquí en la tierra? ¿Qué es lo que constituye la iglesia como la única entidad escogida por Dios? Quiere decir que no hay otra aquí en la tierra. No quiero ofender a nadie, pero sabe que en la Iglesia Católica el Papa es el representante, amén, de Dios. ¿Cuántos saben que la Iglesia Católica tiene la misma Biblia que nosotros? Han añadido otro libro, pero tiene la misma Biblia.
Y si leen la Biblia, van a encontrar que el Papa no es la única entidad aquí en la tierra como escogido por Dios, sino que es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. Estamos hablando de la esencia, la forma, el valor, la importancia de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Qué es lo que hace la iglesia? ¿O qué es lo que hace que la iglesia sea lo que sea? Por ahora, el Espíritu Santo. Dije por ahora porque el tiempo no nos dará para seguir. Pero el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo vino sobre aquellos 120 y luego de esos 120 vinieron 3,000 y luego vinieron 5,000 y luego expandieron el evangelio a diferentes lugares y hoy seguimos nosotros aquí. Gracias a Dios y gracias por el Espíritu Santo de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es que hace la diferencia en nosotros. El Espíritu Santo es el consolador, el consejero, el abogado, el Espíritu de verdad, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, es el Espíritu de sabiduría, amén, es el Espíritu de vida, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que hace que nosotros como escogidos por Dios cumplimos y llevamos los propósitos de Dios aquí en la tierra. Qué privilegio, qué honor tenemos. ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea esa entidad escogida por Dios? Pregunta, ¿qué es la iglesia? Permíteme empezar con lo que no es la iglesia, ¿ok? Mi pregunta es, ¿qué es la iglesia? Voy a contestar, si puedo, con lo que no es la iglesia. La iglesia no es un corrillo, ni es un grupo, un círculo o un club social. La iglesia no es una empresa o compañía de negocio industrial o comercial. La iglesia no es una federación, asociación, institución, consorcio o corporación. La iglesia no es una sociedad secreta o organización fraternal. La iglesia no pertenece a ningún partido político. No le pertenece a los demócratas, ni los republicanos, ni los liberales, ni los comunistas, ni los socialistas, ni los independentistas, ni el Tea Party, si hay alguno aquí. La iglesia no nace porque los apóstoles hayan sido compadres, colegas, compinches, socios, amigos, vecinos o porque estuvieron juntos 3 años. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y hemos sido llenos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios, para que usted y yo fuéramos y seamos testigos de Cristo aquí en la tierra. Cristo lo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis ¿qué? Mis testigos. You're going to be my witnesses, filled with the Holy Spirit to be witnesses of Jesus Christ. Hemos sido llenos del Espíritu Santo para ser ¿qué? Testigos de Cristo. Hechos 1. Mira lo que sucede aquí. Leímos el verso 8, pero vamos a comenzar del verso 4. Real quick. Y estando juntos, les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad ¿qué? La promesa del Padre, la cual oísteis de, dijo el Señor. Porque Juan ciertamente hizo ¿qué? Bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados
con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero mira lo que dice, pero los que estaban reunidos le hicieron una pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Wait a minute. El Señor está hablando de una cosa y ellos están pensando otra cosa. El Señor le está hablando de ser lleno del Espíritu Santo y ellos están pensando ¿en qué? En la nación de Israel. Que si iba a ser restaurada la nación de Israel en ese tiempo. ¿Sabe que eso es lo que sucede en la iglesia muchas veces? Que Dios quiere hacer algo y nosotros estamos pensando en otras cosas. Dios quiere trabajar obrar a través de la iglesia. Y Dios quiere que seamos testigos de Él aquí en la tierra. Pero por alguna razón estamos pensando en otras cosas. Y a veces esas otras cosas toman prioridad sobre lo que dijo Cristo. Y eso es una de las cosas que sucede dentro de la iglesia. El hombre o la mujer que quiere que se vea más que Jesucristo, tenemos un problema en la iglesia. Si el pastor quiere que él tenga renombre sobre Cristo, tenemos un problema en la iglesia. Si el hombre que Dios ha puesto, o la mujer, se cree que son los únicos, que nadie más, ellos son los únicos, tenemos un problema. Cuando hay ministerios que creen que ellos son los únicos que pueden hacer, nadie más lo puede hacer, tenemos un problema. Y sucesivamente eso es lo que está sucediendo en la iglesia. Y por eso les dije al principio que hay personas que hablan más de su iglesia que el evangelio de Jesucristo. No, mira, debe de venir a mi iglesia porque en mi iglesia de verdad saben adorar a Dios, de verdad. Eso quiere decir que nadie más adora a Dios, solamente ustedes. Debe venir a mi iglesia porque mi pastor predica de una forma que de verdad eso es palabra de Dios. Lo que trae es palabra de Dios. Ese pastor de verdad es el único. Amén. Oh, estamos tan equivocados. Estamos tan equivocados. Alabado sea Dios. Dije que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Es el cuerpo de Cristo. Y cuando los discípulos y aquella gente que estaban con él estaba pensando en otras cosas, el Señor le responde en el verso 7 y le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Mira, no me habla de eso ahora, yo estoy hablando de otra cosa. Ok, en este caso, ¿quieres saber qué va a suceder con Israel? Te voy a dejar saber: sea lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Quieres saber lo que va a pasar en el futuro? Sea lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Quieres saber lo que le va a pasar a su vida? Sea lleno del poder del Espíritu Santo. Porque sin el asistente, sin el ayudante, que es el Espíritu Santo de Dios, no podemos hacer nada. Absolutamente nada. Y por eso le dijo: recibiréis poder. Y cuando recibimos poder, el Espíritu Santo de Dios, cuando usted y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, cuando usted y yo recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida, es que le damos control totalmente a Dios. Toma control de mi mente, mi corazón, toma control de todo, porque lo que yo quiero hacer es tu voluntad. Es tu voluntad. Amén. Y por lo tanto, la iglesia, una vez más, no es lo que muchos lo están presentando. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, queriendo decir que la cabeza es Cristo. El que manda es Cristo. El que manda es Cristo.
Alabado sea Dios. Y ya que Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, entonces tenemos que funcionar de acuerdo a lo que la cabeza, el cerebro dice. Y lo que Él dice, eso es lo que hace la iglesia. No lo opuesto. Y lo que la cabeza dice, eso es lo que va a hacer la iglesia. No podemos, o mejor no debemos hacer otras cosas fuera de la voluntad de Dios, porque entonces vamos a tener problemas. Y el problema que vamos a tener no es con ningún hombre, es con Dios. Es con Dios. Por lo tanto, dejamos que el Espíritu Santo, vamos a ser llenos del Espíritu Santo de Dios, para que Dios pueda hacer su voluntad en nosotros y llevar a cabo los propósitos de Dios en esta tierra. Amén. Incline sus cabezas ahí.